Capítulo 5. El espíritu de Jezabel y la autodecepción. En este capítulo, exploraremos la manera en que el espíritu de Jezabel comienza a operar en las personas y se abre camino en las familias y las iglesias a través de la autodecepción. Muchos no saben que el autoengaño es la puerta por la cual el espíritu de Jezabel primero accede, luego ejerce autoridad y finalmente adquiere poder sobre tu vida. El peligro de este autoengaño es que te ciega a los pensamientos y comportamientos del espíritu de Jezabel que estás adoptando. El común denominador. A lo largo de más de 8 años, Daniela formó parte del equipo de liderazgo en 3 iglesias. Todas sus salidas fueron problemáticas en el mejor de los casos. Se le pidió que se marchara de algunos de los ministerios y en otro caso no hubo armonía. Todos los ministerios tenían la misma queja sobre ella. Todos la acusaron de intentar socavar al pastor y de actuar según su propia voluntad. Daniela tenía dificultades con la autoridad y resistirse a sus pastores. En su propia mente, ella tenía la razón, y los otros pastores estaban equivocados. Daniela no podía ver su autodecepción. Estaba convencida de que había sido acusada injustamente, maltratada y se aseguraba de hacerlo saber a todos. Daniela estaba lista para contarle a cualquiera que quisiera escuchar que había sido maltratada por otros pastores. Un intento de hacer que la gente sintiera lástima por ella. Después de tomarse un descanso del ministerio, Daniela se involucró con una nueva iglesia en una ciudad diferente. A ella y a su familia les encantó la iglesia. Pronto Daniela se integró activamente en la congregación. No mucho después de ser incluida en el equipo de liderazgo, su pastor la convocó a una reunión. La confrontó con numerosas quejas que había recibido de varios miembros de la iglesia. Se decía que era controladora, manipuladora, y que intentaba llevar el ministerio en una dirección contraria a la del pastor. El pastor le dijo: «Hay demasiadas quejas como para ignorarlas». Daniela, sorprendida por estas acusaciones, afirmó con vehemencia: «Estas personas simplemente no me entienden ni conocen mi verdadero corazón». Entonces, le pidió al pastor si podía hablar con quienes habían hecho las quejas. El pastor, consciente del historial de Daniela con problemas de liderazgo, decidió ponerla a prueba. Le dijo: «Te daré la oportunidad de demostrar tu verdadero corazón». Daniela se sintió aliviada, pero él aclaró: «Quiero dejarlo extremadamente claro. No quiero que hables con ningún miembro del equipo de liderazgo ni con miembros de la iglesia sobre esto. Si te acercas a una sola persona a mis espaldas, entonces habrás mostrado tu verdadero corazón». ¿Queda claro? Daniela aceptó las condiciones establecidas por el pastor. Sin embargo, apenas salió de la reunión y antes de que pasaran 24 horas, Daniela comenzó a contactar a quienes se habían quejado, desobedeciendo y rebelándose contra la autoridad espiritual de su pastor. Como consecuencia, fue removida del liderazgo en la iglesia. Daniela aún no podía comprender por qué su pastor la había tratado de esa manera y la había apartado del liderazgo. Se había convencido de que simplemente la malinterpretaban. No lograba ver que ella era el factor común en todas estas situaciones. Daniela estaba autoengañada. El espíritu de Jezabel desea engañar a los autoengañados. La autodecepción le brinda a Jezabel un acceso injustificado a tu vida. Te engañas a ti mismo antes de que ella te engañe a ti. La autodecepción es una batalla en tu propia mente, una guerra en tu propio corazón. Es esa batalla contra la carne y la sangre que es parte de la guerra que libras para mantener tu corazón tierno, para que el Espíritu Santo pueda guiarte en lugar de que tú simplemente te guíes a ti mismo. Muchos cristianos viven su cristiandad dejándose llevar por sus propios corazones. Esto no es bíblico. No se nos instruye a seguir nuestro corazón, se nos instruye a
guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23. En Jeremías 17:9 leemos: El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? perverso en extremo es traducido como incurable en hebreo. Otra versión de la Biblia presenta Jeremías 17, versículos 9 al 10 de la siguiente manera: El corazón es irremediablemente oscuro y engañoso, un rompecabezas que nadie puede descifrar. Pero yo, Dios, escudriño el corazón y examino la mente. Llego al corazón del ser humano, llego a la raíz de las cosas. Los trato como realmente son, no como pretenden ser. Siempre tendremos la capacidad de persuadirnos de lo que consideramos mejor para nosotros mismos, pero esta autodecepción comienza justo cuando pensamos que sabemos mejor que Dios. Y esta es exactamente la táctica que Satanás usó para engañar a Eva en el jardín del Edén, en Génesis 3. La Biblia nos proporciona el plan para nuestras vidas. Es nuestra brújula moral, nuestra guía ética. Debemos dejar de lado nuestros sistemas de creencias, tomar la palabra de Dios y permitir que sea la lámpara a nuestros pies y la luz a nuestro camino. Salmo 119, 105. ¿Quién puede describir la verdadera perversidad del corazón humano? ¿Cómo podemos conocer realmente nuestro propio corazón hasta que éste sea puesto a prueba? El rey David, a quien se llamó hombre conforme al corazón de Dios, permitió que el autoengaño tomara lugar en su interior. En segunda de Samuel 11, el rey David toma una serie de decisiones erróneas. No estaba en la batalla donde debía estar y como consecuencia cometió adulterio, yaciendo con la esposa de otro hombre. Ella quedó embarazada e intentó encubrir su propio pecado. Cuando sus esfuerzos fracasaron, orquestó el asesinato del esposo para poder tomar a Betsabé como su esposa. Después de estos hechos, el profeta de Israel, Natán, confrontó a David y lo hizo enfrentar su pecado. Encontramos el relato de esto en segunda de Samuel 12, versículos 1 al 6. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño, dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. David estaba tan sumido en el autoengaño que no esperó siquiera a que el profeta concluyera su relato. Tal era su prisa por declarar juicio y condenar al ofensor a la justicia moral que merecía. El rey David estaba ávido de ver el pecado del hombre en la historia, pero ciego al suyo propio. Así es el autoengaño. El pecado es pecado. El autoengaño siempre nos lleva a considerarnos mejores de lo que somos, y sin duda mejores que los demás. Reflexiona por un momento sobre Mateo 7, versículos 3 a 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo?
¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Fue aquí donde Natán le quitó el suelo bajo los pies a David, diciéndole, tú eres ese hombre. David se enfrentó a un asunto del corazón. Se le mostró cómo se había dejado engañar y se había alejado de su relación con un Dios santo. En el versículo 13 leemos: Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado. Siempre hay misericordia para quienes se humillan y rechazan el autoengaño. David conocía muy bien cuán peligroso podía ser su propio corazón engañoso. Había sucumbido a la tentación y se había perdido en el autoengaño. Aprendió su lección y nunca más quiso ser víctima de su propio engaño. Por eso oró en el Salmo 139, versículos 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si comparas las vidas de Saúl y David, verás que David tiene muchos más pecados registrados que Saúl. Saúl fue, argumentablemente, un mejor padre natural que David. Entonces, ¿por qué Saúl fue recordado como un tirano y David como un héroe? Creo que la diferencia radica en cómo enfrentaron el autoengaño. Cuando Saúl fue confrontado con su pecado y autodecepción, rechazó la reprensión de Samuel y se rebeló aún más hacia la autodecepción. Primera de Samuel 15. David hizo lo contrario cuando fue confrontado con su pecado y autodecepción. Clamó y le pidió a Dios que lo perdonara. La diferencia fue el arrepentimiento. Es por eso que Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón en Hechos 13, versículo 22. Un corazón arrepentido no puede ser un corazón autoengañado. Aprende a escudriñar tu corazón y pide a Dios que revele el pecado oculto que por la autodecepción se ha sembrado en lo más profundo de tu ser, como dice el primer versículo del Salmo 36. Dedica ahora un momento a orar y a explorar tu ser interior con la ayuda del Espíritu Santo. Padre Celestial, me presento ante ti con humildad. Jesús, te pido que intercedas por mí ante el Padre. Señor, te ruego que examines mi corazón y guiado por tu Santo Espíritu, me reveles las áreas en las que me he engañado a mí mismo. Padre, sé que tu Espíritu es sabiduría y tu palabra en Santiago 1, versículo 5, dice que si pedimos sabiduría, la otorgas generosamente a todos sin reproche. Padre, muéstrame mis pecados ocultos, mis faltas y las áreas de mi vida en las que he rebelado contra ti. Revela esos rincones que yo mismo he ocultado. Señor, acudo confiadamente a tu trono y te pido que expongas las áreas de mi vida donde he permitido el autoengaño. Padre, perdóname. Extiende tu misericordia y gracia sobre mí ahora. Declaro y decreto que ningún espíritu, salvo el Espíritu Santo, es bienvenido en mi vida. Te pido el don del discernimiento. Enséñame a escuchar tu voz. Habla, Señor, tu siervo escucha. Amén. La autodecepción comienza a arraigarse cuando una persona alberga pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. En Proverbios 21, versículo 2 leemos:
La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Una persona autoengañada dirá cosas como «mi conciencia está tranquila», pero una conciencia tranquila no te hace estar en lo correcto ante Dios. De hecho, puedes llegar a silenciar tu conciencia con el tiempo si continúas ignorando la voz del Espíritu Santo. En 1 Corintios 4, versículos 2 al 4, dice: Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Tu conciencia no es una guía infalible. Solo porque tu conciencia esté tranquila, no significa que estés en lo correcto. No importa si crees que estás en lo correcto. Debes preguntarte, ¿qué dice la palabra de Dios? No somos los jueces, Dios lo es. No necesitas estar en lo correcto a tus propios ojos ni a los ojos de otras personas. Necesitas estar en lo correcto a los ojos de Dios. El corazón de todo problema en el ser humano es el problema de su corazón. El orgullo sin control permite que el autoengaño entre en tu corazón. Reflexiona sobre lo que leemos en Abdías, versículos 3 y 4. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. El doctor Alan Bullock señala: la autodecepción comienza a formarse cuando una persona busca una posición espiritual elevada mientras purifica sus pasiones egoístas y comienza a depender de su propio juicio. Puedes llegar a estar tan consumido por ser importante y tener razón que pierdas el corazón de Dios. Puedes ganar una batalla, estar en lo correcto, y perder la guerra al mismo tiempo. Así es como la influencia de Jezabel entra. Te mantiene tan preocupado por tener la razón que puedes engañarte a ti mismo pensando que todos los demás están equivocados. Si tienes razón, no tienes que convencer a nadie, y mucho menos convencerte a ti mismo. Si tienes que convencer a las personas, probablemente estés equivocado. No se trata de ganar ante los hombres, sino de estar en lo correcto ante los ojos del Señor. En Proverbios 3:7 leemos: No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. La autodecepción te ciega para que no puedas ver a Jezabel acercarse. La humildad la mantiene a ella y la autodecepción lejos de tu vida. David se arrepintió rápidamente y declaró: «He pecado». Eso es lo que lo mantuvo como un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí tienes una lista de declaraciones de alerta que indican que la autodecepción ha encontrado su camino en tu corazón. Simplemente seguiré lo que mi corazón me dice que haga. Mi conciencia está tranquila. Puedo dormir bien por la noche. No puedo perdonarles por lo que me hicieron. No soy religioso y tú tienes un espíritu religioso sobre ti. Estamos casados a los ojos de Dios. Planeo hacer las cosas bien más adelante. Este asunto es principalmente entre Dios y yo. Mientras lo confiese a Dios, estoy bien. Realmente no me importa lo que dice la Biblia acerca de... Bueno, no soy ni de lejos tan malo como esa otra persona.
Eso es del Antiguo Testamento. Lo que estoy haciendo es normal. Todos luchan con este pecado. No tengo que diezmar ni dar a Dios a menos que me sienta guiado. Dios y yo tenemos un entendimiento. Estoy sometido a Dios, no tengo que someterme a ningún hombre cuando todos tienen defectos. Cuando seas espiritualmente maduro como yo, entenderás. Lidiando con Jezabel, qué hacer y evitar. Haz. De manera regular, pídele a Dios que examine tu corazón en busca de cosas que has ocultado de Él y de ti mismo. No asumas que, dado que has crecido espiritualmente, estás inmune a caer en la trampa de la autodecepción, espíritu de Jezabel,